Simulación de clases mediante videos, un recurso para mejorar la práctica del futuro profesor de matemática. Presentación a cargo de la magíster, profesora Elena Freire, bachiller Arturo Chaparro y el bachiller Benjamín Solanas, representando la institución del profesorado semipresencial de Uruguay. Comenzamos con la fundamentación y descripción del problema. El profesorado de matemático se enfrenta a diferentes obstáculos para comenzar a desarrollar el rol docente. Por ejemplo, Alférez et al. 2015 identificaron que los profesores universitarios poseen grupos muy numerosos con diversos niveles de conocimiento y que no se sienten preparados para ese escenario tan diverso. Esta problemática es necesario atenderla en la formación de futuros profesores, ya que este mismo escenario se repite en educación secundaria y en bachillerato. En forma complementarias, Alférez et al. 2010 y Telis 2015 observan que los profesores reproducen los modelos de enseñanza que recibieron en su formación y necesitan ayuda para implementar otros modelos pedagógicos en sus clases. Encontramos que una oportunidad para incorporar nuevas prácticas es a partir del uso de mini-videos como un recurso para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, según reportan Arcavi 2016, Pérez Rodríguez García 2014 y Schoenfeld 2017. En particular, Arcavi 2016 identificó que al desarrollar el proyecto de videos LM, el uso de videos permitió mejorar la reflexión sobre las prácticas de aula. Otro de los beneficios que aportó Arcavi en 2014 es que el diseño y análisis de videos posibilita la incorporación de nuevas prácticas de enseñanza por parte de los profesores. El contexto de la investigación está conformado por dos futuros profesores que cursaron Didáctica 2 durante el año 2021, en la asignatura de tercer año del profesorado semipresencial de matemática de Uruguay, que consta de una parte teórica y otra parte práctica. El curso teórico fue desarrollado en una plataforma virtual Schoology y mediante videoconferencias sincrónicas, y el curso práctico consistió en realizar la práctica docente en un grupo de bachillerato junto con un profesor escritor. En algunas instancias acompañó el profesor formador. Se reporta experiencia sobre el diseño de videos con el fin de simular la enseñanza de un tema en la clase de matemática por parte de los futuros profesores, simulando diferentes roles. El objetivo general fue realizar una simulación de clases para aportar herramientas que permitieran mejorar la práctica docente de los futuros profesores. Como objetivos particulares para el futuro profesor, se propuso indagar con el profesor escritor las dificultades de aprendizaje en el tema que se desarrolla la simulación de clases, diseñar, aplicar y reflexionar sobre el rol docente al implementar una viñeta conceptual con múltiples respuestas correctas y diseñar una secuencia didáctica. La metodología utilizada fue cualitativa, es una investigación-acción como propone Elliott en el año 2000 y se centra en un estudio de caso como sugiere Steig 2013. La población de estudios son dos futuros profesores, Arturo y Benjamín. La investigación consta de 4 fases. La primera fase correspondió al diseño de la planificación de una clase de 90 minutos por parte de cada uno de los futuros profesores, en la cual se definió el tema, los objetivos, el análisis a priori de la clase, el registro en el pizarrón y las posibles preguntas que podrían formular los estudiantes. La secuencia didáctica incluyó viñetas conceptuales, tareas de final abierto y applets creados con GeoGebra. La segunda fase consistió en realizar la simulación de clases y crear un video. Previo al diseño del video, se realizó el análisis de la secuencia didáctica en conjunto y se resolvió por diferentes caminos cada una de las actividades. Luego, se desarrolló un trabajo colaborativo entre los responsables de diseñar el video. A continuación, se seleccionó una de las actividades de la secuencia didáctica. En el video, un futuro profesor desempeñó el rol de profesor y gestionó las intervenciones de otro futuro profesor, quien tuvo el rol de estudiante de bachillerato. Finalmente, los futuros profesores realizaron una reflexión sobre los aportes de diseñar una clase simulada mediante un video. En particular, el tema de la planificación que realicé fue el siguiente: introducir la relación existente entre monotonía, extremos relativos y derivada a través del análisis del gráfico de la función. Parte del trabajo de diseño de la planificación tuvo como objetivo detectar posibles errores que cometen los estudiantes al desarrollar el tema. Para ello, la profesora formadora Elena Freire pidió indagar con el profesor escritor acerca de cuáles son las posibles dificultades en el aprendizaje que experimentan los estudiantes con respecto a la relación entre derivabilidad, monotonía y extremos relativos de una función.
El proceso de diseño del video fue el siguiente. En primer lugar, le muestro a Benjamín todas las actividades de la unidad didáctica que he diseñado. Benjamín realiza aportes sobre estas actividades. Tomando los aportes de Benjamín, modifico algunos aspectos de la unidad didáctica. Luego, en conjunto, seleccionamos una actividad de la secuencia didáctica para diseñar el video. Se escriben algunas de las posibles preguntas y respuestas que podrían surgir en una clase. Se realiza el diseño y edición del video. Se reflexiona sobre el diseño del mismo. Es importante mencionar que en el video se incluyeron preguntas espontáneas para hacerlo lo más parecido a una clase, en que el futuro profesor, que desempeñaba el rol docente, en este caso yo, tuviera que fortalecer estrategias para manejar la clase. Esta es la viñeta conceptual de final abierto que seleccionamos en conjunto con Benjamín para realizar la simulación de clase. En la misma hay una consigna. Se presentan las respuestas que dieron 3 personajes ficticios, Ana, Juan y Marisa. Se deja además un espacio libre para que el estudiante confeccione una nueva respuesta. Se realiza también una discusión sobre las respuestas de los 3 personajes y los nuevos aportes de los estudiantes. A continuación se muestra una primera sección del video diseñado. Para el día de hoy les voy a presentar la siguiente actividad. Ustedes ya tienen, conocen este tipo de presentaciones, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es una viñeta conceptual, ¿sí? La propuesta es la siguiente, y se representa gráficamente una función real f que presente un extremo relativo en x igual a. Como pueden ver en la imagen, ¿sí? Algunos personajes de la viñeta ya han presentado una resolución. En primera instancia les voy a pedir que ustedes analicen lo que proponen cada uno de estos personajes y luego vamos a realizar una apuesta en común. Bien, profe. ¿Se entendió? Eso, Sí, ahí en el espacio de ¿qué propones tú? Nosotros damos la respuesta. Exactamente, sí, eso. Bien. Pero eso lo vamos a hacer pues, posteriormente. ¿Sí? En primer lugar, yo lo que les quiero proponer es que ustedes analicen la respuesta de cada uno de los personajes y después en una instancia posterior completamos esa parte. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta que quiera realizar? Algo que no se entienda. Bueno, si no hay consultas, entonces vamos a trabajar. ¿Sí? Y después, ¿Cuánto tiempo vamos a tener más o menos? 5 minutos. ¿Sí? 5. Se trata de la introducción y presentación de la actividad, en donde se pensó que Arturo, en su rol de profesor, dé pautas claras y atienda las dudas de los estudiantes. Ahora estamos viendo la actividad modificada sujeta a las recomendaciones de la profesora Elena Freire. Por ejemplo, algunas de las modificaciones fueron el enunciado de la tarea y que se agregaron imágenes de personajes. A continuación, veremos una segunda sección del video diseñado en donde se argumenta una de las respuestas que dio uno de los personajes, Ana. Sí, pasó rápido el tiempo, profe, pero bueno, creo que algo pudimos llegar a... ¿Sí? Estuvieron analizando todas las imágenes, entonces, bueno, podemos comenzar entonces con la apuesta común. ¿Sí? Vamos a analizar, por ejemplo, lo que presentó Ana, ¿sí? El gráfico de la función f presentado por Ana. ¿Sí? ¿Qué pensaron acerca de este gráfico? ¿Cumple con la... Nosotros, hay algo que seguro que tenemos, profe, que un mínimo relativo seguro que no puede ser, porque cualquier entorno que nosotros nos tomemos de A, vamos a encontrar imágenes que son más pequeñas que f de A. Entonces un mínimo relativo seguro que no es. Ahí está, muy bien, Benjamín. Exacto, ¿sí? Un mínimo relativo seguro que no es porque tenemos en cualquier entorno que nos tomemos del punto del valor A, ¿sí? Perteneciente al dominio de la función, encontramos imágenes que son menores. Exactamente, muy bien. ¿Y habrá un máximo relativo en A? Bueno, acá no sé si lo que pensamos está bien, profe, pero si nosotros nos tomamos un entorno de un radio bastante grande, si usted se fija, hay imágenes que te quedan mayores que FA, entonces creemos que un máximo relativo no lo puede ser tampoco. Bueno, como usted decía, bueno, podemos encontrar un entorno en el cual hayan imágenes mayores, pero la cuestión acá, para cuando definimos máximo relativo,
alcanza con que exista un entorno en el cual, un entorno incluso reducido, ¿sí? De A, en el cual las imágenes sean menores, todas las imágenes sean menores que A para los valores de ese entorno reducido de A. ¿Sí? Entonces, ahí está, ahí se los estoy representando. ¿Qué les parece? En ese entorno de A, las imágenes, en entorno reducido de A, si las imágenes Claro. son menores que f de A, Ahora entendí, profe. Sí, en ese que usted representó, sí. ahí está. Bueno, entonces podemos decir, podemos afirmar que ahí tenemos un extremo relativo en x igual a. El extremo relativo es f de a, es la imagen, eso no se lo vayan a olvidar. ¿Sí? En este caso es un máximo relativo. ¿No? Evidentemente se ponen en juego los conceptos de máximo y mínimo relativo. En primera instancia, se justifica que no puede ser un mínimo relativo. Luego, al momento de justificar acerca del máximo relativo, el estudiante propone que tampoco hay un máximo relativo. Sin embargo, Arturo, en su rol de profesor, apoyado en la definición, le explica al estudiante que basta con que un entorno me sirva, atendiendo en definitiva un problema de comprensión sobre los cuantificadores matemáticos. Finalmente, el docente da un entorno que cumple la definición y el estudiante comprende mejor este concepto. Veremos ahora una tercera sección en la que se argumentará sobre lo planteado por Marisa. ¿Qué consideraron en este caso? Y nos confundió un poco, profesor, porque si no nos equivocamos, la función no es continua, ¿no? Exactamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones que no se cumplen ahí? A ver, ¿qué es lo que observan ustedes? Y ¿La función es nosotros continua en x igual a? nos dimos cuenta de que ninguno de los límites laterales es igual a f de a. Exactamente, los límites laterales no coinciden con la imagen de la función de A. Muy bien. Entonces, Este, nosotros no sabíamos qué hacer en este caso, porque creemos que si la función no es continua, no podemos decir nada acerca del extremo relativo. Bueno, parece ser que este caso les ocasionó algunas dudas, ¿verdad? Sería bueno retomar la definición de extremo relativo, ¿verdad? En este caso, la definición, podemos retomar algunas de las definiciones, por ejemplo, la de mínimo relativo. ¿Ah? Entonces, recordemos un poquito, si decimos que en x igual a hay un mínimo relativo cuyo valor es f de a, si y solo si existe un entorno reducido de centro A, tal que para todo x del entorno se cumple que f de x es mayor que a. O sea que las imágenes de los valores de ese entorno tienen que ser mayores que f de a. Ahora, si ustedes observan esa definición, hace referencia a la continuidad, a la igualdad de los límites laterales con la imagen. Y mirando la definición, profe, no menciona nada de eso. Exactamente. La definición no menciona que la función deba ser continua en A para que exista un extremo relativo. ¿Sí? Sí, obviamente tiene que A pertenecer al dominio de la función y tiene que además existir un entorno de A perteneciente, incluido en el dominio. ¿Está bien? Bien, y entonces en este caso, ¿qué es lo que hay? Bueno, a ver, analicemos. Comparemos la imagen de A con las imágenes en un entorno, en las proximidades de A. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Tenemos algún extremo relativo ahí? Y en tal caso, ¿cuál sería el mismo? Y a ver, teniendo en cuenta lo que dijimos recién, lo que sí puedo observar es que las imágenes son todas mayores, es decir, FA es más chiquito que todas las imágenes. Ahí va, si consideramos un Entonces, entorno de radio lo suficientemente pequeño, ahí podemos observar que claro, las sí, sí, imágenes, ahí sí, va, yo me refería en un entorno, profe. a Y ver si, entonces eso era un mínimo, ¿no? Sí, un mínimo. exactamente, en A tenemos un mínimo relativo cuyo valor es f de A, en este caso la imagen es el mínimo relativo. Se pone en juego el concepto de continuidad, que confunde a los estudiantes respecto a la relación con los extremos relativos.
El docente retoma la definición para hacer ver a los estudiantes que este concepto no aparece en la misma. Se concluye que hay un mínimo relativo. Bien, ahora veremos una cuarta sección del video diseñado. Jóvenes, ya pasaron los 2 minutos, me gustaría ver qué fue lo que propusieron. A ver, Bueno, profe, nosotros creo que elegimos un ejemplo medio fácil, ahí lo está viendo usted. bueno, a Hicimos ver, ese ejemplo. díganme, coméntenme qué optaron ahí. ¿Tenemos un extremo relativo? En tal caso, ¿cuál sería? Sí, nosotros pensamos en una parábola, nos pusimos a Ajá. pensar que las parábolas siempre tienen esa forma tan particular y bueno, en realidad si nos consideramos el vértice de la parábola nos queda siempre un extremo relativo, ¿no? En este caso sería un mínimo relativo. Bueno, muy bien, Juan, muy bien. Lo resolvieron muy bien. Ah, Y por ejemplo, si la parábola fuese de concavidad negativa, tendríamos un máximo relativo, ¿no es cierto, profe? Siempre. Exactamente, en este caso tenemos una parábola de concavidad positiva, con lo cual en el vértice presenta un mínimo relativo. Ahora el docente pide a los estudiantes que den su ejemplo de gráfico y estos dan uno de forma acertada. Surge un debate sobre las parábolas que no fue planificado, sino surgió en el momento de la producción del video, lo que generó que Arturo tenga que rápidamente formular una respuesta para el estudiante, tal y como ocurre en el aula. Finalmente, veremos una sección sobre el cierre de la actividad. Fundamental, jóvenes, es recordar de que, bueno, que A tiene que pertenecer al dominio y que tiene que existir además un entorno de ese real Profe, A eso incluido en el dominio. de que A pertenece al dominio, después de que vimos la definición, se me ocurre que ya lo decimos indirectamente cuando mencionamos a FDA, ¿no? Ya ahí lo decimos. Exactamente, al decir que, bueno, que al decir que FDA existe, entonces estamos diciendo que A pertenece al dominio de la función. Muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, en la diapositiva podemos observar algunas de las posibles soluciones que podrían aportar además los estudiantes. A continuación, vamos a plantear algunas de las conclusiones que surgieron sobre la experiencia de diseñar simulación de clases mediante videos. Se reportan múltiples beneficios en cuanto a la gestión de aula, construcción de diferentes escenarios que podrían presentarse, en cuanto al diseño y selección de actividades para presentar a los estudiantes. Se genera un enriquecimiento del diseño y de la selección a través del trabajo colaborativo. Por otra parte, ocurre un fortalecimiento del análisis a priori de estas actividades. En cuanto a la autogestión del futuro profesor, se genera una mirada objetiva del desempeño propio. Se visualizan aspectos a mejorar, como gestos, el lenguaje empleado sea adecuado, al nivel del curso, las expresiones y la actitud del profesor. En cuanto al perfeccionamiento del rol docente, se promueve la seguridad y la preparación para desempeñarse en el rol, se facilita la puesta en práctica de nuevas metodologías de enseñanza, lo cual permite romper con la inercia de enseñar de la manera que nos enseñaron. A continuación, dejamos las referencias y agradecemos a todos su atención.